Bienvenidos a nuestra clase de hoy. Recordemos que estamos haciendo un paralelo del proceso de la historia en base a la actitud de la creación. En la creación existen actitudes dentro del proceso y esas actitudes son las que motivan o generan el proceso completo de la realización de algo, igual que en la creación nuestra, en la creación de la especie humana, nosotros pasamos por un periodo de 40 semanas de separación en el vientre materno, 40 meses, es decir, 3 años de absorción, de fe en la orientación de los mayores o de los adultos, de la información y afecto familiar, y pasamos 12 años hasta que podemos decirnos o autodeterminarnos autónomos, libres e independientes o responsables. Y después pasamos 4 años de noviazgo, de repartir emociones, conocimientos y compartir experiencias con la pareja, y ahí nos unimos en matrimonio y el matrimonio nos obliga a estar al menos 21 años de desarrollo del recién nacido, es decir, desarrollo vincular afectivo parentofilial. Y luego, una vez que tenemos la construcción de esos vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales, podemos decir que estamos adultos, somos adultos o somos maduros, somos realizados, nos hemos realizado mediante ese periodo de preparación para la unidad intervincular. Estos números, este método, este sistema operativo, que es parte de la actitud interna de la historia, que nos dice que hay un periodo de separación, un periodo de fe, un periodo de unidad, un periodo de división, de cautividad y de preparación para la unidad, lo vamos a ir viendo en la explicación de lo sucedido a lo largo de la historia. Entonces, vamos a ir viendo cómo se ha ido implementando esto en figuras centrales que son las que han tomado la responsabilidad de aportar las condiciones humanas para el desarrollo de una familia funcional originaria. Desde Noé, o desde que Noé se determina a encontrar los valores hasta que se manifiesta en él la condición necesaria para reconocer los absolutos y obrar responsablemente en esa convicción, pasan 400 años. Noé transcurre 400 años dirigidos por su fe y lealtad a lo absoluto, a la familia vinculada en la confianza y en el respeto mutuo. Estamos hablando de años literalmente bíblicos, no son años correspondientes a nuestros años actuales, pero la numerología es lo que nos interesa en esta explicación. Noé inicia la construcción del arca, que son 3 pisos y 10 codos por piso. 3 pisos están en la posición de restaurar las 3 etapas de crecimiento: etapa de formación, etapa de crecimiento, etapa de cumplimiento, o inicio, medio y término, si lo queremos poner en otros términos. Noé reconoce que debe restaurar las 3 bendiciones, es decir, los mandatos naturales. La naturaleza nos obliga a crecer, nos obliga a perpetuarnos o a multiplicarnos, y nos obliga también a ejercer el control, el autocontrol y el control del dominio de nuestras habilidades, de nuestras virtudes, de nuestra implementación en cuanto al desarrollo que hayamos tenido físico-mental. Y Noé, como digo, reconoce este mandato de crecer, multiplicarse y dominar, y ese mandato no se cumplió en el ser originario, en los originarios, y como no se cumplió en los originarios, Noé asume esa responsabilidad de cumplirlo él. Y al comenzar a construir el barco pasa por estos periodos de separación, periodo de fe, periodo de unidad, 120 años construyendo el barco, un periodo de división, 40 días de lluvia, 210 días de cautividad en el arca, y después 40 semanas o 40, algo relacionado con el 40, hasta que tiene esta relación directa con su hijo Cam y falla en establecer el vínculo completo con Noé. Sigamos viendo un poco el caso de Noé. Noé estaba construyendo un nuevo hogar, el arca. Los 10 codos representan el proceso completo del desarrollo de cada etapa. Reúne 4 ejemplares de cada especie y con ellas entran en el arca 4 familias: la de Noé, la de Sem, la de Cam, la de Jafet,
4 hombres y 4 mujeres. Los 4 individuos representan las 4 posiciones en la etapa de formación, las 4 familias representan las 4 posiciones en la etapa de crecimiento y los 4 animales de cada especie representan la base de 4 posiciones de la etapa de cumplimiento. Podríamos hacer una investigación más detallada, pero no es el tema en esta exposición. La secuencia providencial no se publica en los datos de los sucesos, por eso en ocasiones no coinciden exactamente. Recordemos que estamos analizando la historia del hombre, no de sus circunstancias. Podríamos pensar que Noé también metió 7 parejas de animales limpios, por lo tanto no son solo 2 parejas de 4 individuos, o que los 40 años en tiempo no son los registrados. Estamos observando los datos inscritos en la base de la providencia, no a la inversa. Al comprender la mecánica de la restitución o de la restauración, los procesos se ajustan a las finalidades particulares a establecer. Cuando se ignora la correcta mecánica de una relación, no se pueden comprender las fases del proceso. Noé restaura la fe. Noé se establece modelo del ideal humano al restaurar la condición de ser leal al mandato absoluto de construir el arca. ¿Y por qué fue tan importante construir un arca durante 120 años? El arca de Noé no fue un barco cualquiera. Noé estaba asumiendo la responsabilidad de recrear la biodiversidad entera, pero en la restauración es necesario reformar el modelo de familia humana. Su familia iniciaría de nuevo el ciclo natural de la especie humana y por esta razón su labor era de vital importancia. Debía establecer una familia funcional normada en las normas de la naturaleza humana. Noé restauró la fe perdida en el ideal absoluto al obrar incondicionalmente en función de lo que es siempre y para todo válido. Obedeció punto por punto todas las exigencias requeridas para restituir la familia funcional. Fabricar el arca, recoger una pareja de animales de cada especie, construir el arca con 3 pisos, poner en el piso superior a su familia y a las familias de sus 3 hijos, superar la tentación de permanecer durante 40 días y 40 noches en el arca durante el diluvio y establecerse en tierra firme con su familia. Noé hizo todo lo necesario para restablecer una familia funcional normada, pero su hijo Cam se avergonzó de él al verlo sin ropa sobre la cama. Uno no siente vergüenza de lo que estás apreciando, sientes vergüenza de lo que se desprecia. Y eso desvinculó el afecto filioparental y lo iniciado por Noé se vino abajo. Hay cosas que ahora a nosotros nos parecen triviales, pero trastornan el proceso de la restitución de la lealtad y fidelidad vincular. Este error de Cam, aparentemente inocuo, fue tan importante que Noé lo maldijo y lo redujo a la posición de siervo de sus hermanos durante 400 años. La vinculación afectiva exige total respeto y confianza absoluta en la lealtad y fidelidad a los valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del máximo deber necesario. Violar ese tipo de orientación o cambiar la dirección sin cumplir su recorrido infringe la norma de la naturaleza y ésta rechaza el desorden establecido. Los descendientes de Noé hubieron de padecer por el error de Cam durante 10 generaciones en la posición de restituir las etapas del proceso completo durante 400 años. Sobre el pago de ese error, Abraham puede asumir su posición de figura central de la historia e iniciar el proceso de la restauración de las condiciones necesarias para establecer la normalidad en una primera familia funcional. Desde Noé hasta Abraham pasan 400 años y 10 generaciones. Sem tenía 100 años cuando nació su hijo Arfaxad, tenía 35 años cuando nació Sela, tenía 30 años cuando nació Eber, que tenía 30 años cuando le nació Peleg, tenía 30 años cuando le nació Reu, y tenía 32 años cuando le nació Surak, que tenía 30 años cuando nació Nahor, y tenía 29 cuando nació Terah, y tenía 70 cuando nació Abraham, que para cumplir un total de 400 años debía tener 10 años al iniciar su curso. Noé restaura la fe. Noé permanece aislado del mundo durante 40 días y 40 noches. En ese estado permanecen separadas las familias centradas en el valor absoluto de las familias centradas en los valores relativos.
El arca estuvo flotando 210 días. Mientras esto sucedía, Noé y su familia se sintieron cautivos por la circunstancia. Noé pasó 10 meses o 40 semanas preparándose para dejar el arca y unirse en tierra firme con sus hijos y nietos, unidos en el vínculo incondicional del afecto. De ese modo restaura en su familia la incondicionalidad completa en el afecto mutuo, en la razón compartida y en el cumplimiento del máximo deber válido para todo. Pero Cam, su primogénito, se avergüenza de su padre. Es imposible establecer un vínculo completo en el amor incondicional con alguien que se avergüenza de ti. El fracaso de Cam fue muy sufrido. ¿Cómo surgen los conflictos? Noé cumplió su deber de establecer una familia unida funcional. Cam, su primer hijo, debió respetar a su padre y no burlarse de él. De ese modo habría superado la vergüenza o el celo extremo. Existen el deber y el apetito. Tenemos a Cam que se avergüenza, es decir, va por el apetito en lugar de cumplir con el deber, se avergüenza de Noé. Al avergonzarse de Noé se establece el defecto que impide el afecto entre Cam y Noé. Noé iniciaba el modelo original de familia funcional, pero sus hijos debían unirse plenamente con él. Cam, su primogénito, fue tentado por el instinto de protección y sintió miedo al ver a su padre desnudo. Se avergonzó de él. El miedo es opuesto al vínculo. El miedo desvincula. Ese error lo comprendió Noé y sintió el fracaso de su hijo en establecer la unidad vincular en la confianza y en el respeto mutuo. Por el error de Cam, sus descendientes debieron sufrir el esfuerzo de la restitución durante 400 años, 10 generaciones. Cuando se comete un error que perjudica a alguien, se debe indemnizar el daño hasta compensarlo. La lealtad de Cam habría completado el ciclo relativo al número 40 del proceso, al establecer la familia vinculada en 3 generaciones. La incapacidad de superar su vergüenza prolongó la posibilidad de establecer una familia funcional a sus descendientes. Abraham salió de Harán para ir a Canaán durante 40, un periodo relativo al 40. Él tenía 75 años. Abraham mantiene su fe en casa de un padre idólatra durante un periodo también relativo al 40. Abraham tomó a Lot y establece la unidad con Sara. Pero Lot y él se separan, Sara y él se separan durante un tiempo relativo al 4. Lot cae cautivo de los reyes. Sara es cautivada por el faraón, quien la tomó por esposa. Abraham rescata a Lot y recupera a su esposa Sara. Abraham recibe la bendición de Melquisedec, que representa la mente, y recibe la bendición del faraón, que representa el cuerpo. Solo sobre la base de este logro, Abraham puede iniciar la ofrenda de la novilla, el carnero y las tórtolas. Abraham tiene 2 hijos en la posición de Caín y Abel, Ismael e Isaac, respectivamente, quienes debieron unirse en el vínculo fraternal incondicional. Ismael nació de su sierva Agar cuando Abraham tenía 86 años e Isaac nació cuando tenía 100 años de su esposa Sara. Ismael e Isaac se separaron a pesar de que enterraran juntos a su padre. Estos relatos los podéis encontrar en el Génesis, o en el primer libro de la Biblia. Aquí voy a dejar constancia de la historia en pro de la orientación que motiva a realizar los eventos derivados de la conciencia cívica contenida en la naturaleza humana. Hablamos del periodo de fe de 400 años entre 1530 y 1130 a.C. La historia no es una suma de casualidades espontáneas, no. La historia se debe a ciertas necesidades fundamentales que ligan a las personas y obligan a cumplir lo necesario para el bien de todo. Por eso surgen la abolición de la esclavitud, la Declaración de los Derechos Humanos, la libertad de elección, incluso de tu propia identidad de género o el respeto por los animales o el ambiente. Todas estas necesidades existen contenidas en la conciencia del genoma humano y exigen la normalización de sus conductas. Nos dice este dicho
que en tiempos difíciles se crean hombres duros, los hombres duros crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Parece ser ajustada a las condiciones humanas reinantes, pero esta lógica no es suficiente para satisfacer y ajustar y beneficiar a la totalidad de las especies naturales. Puedes cambiar de religión, pero si no cambias tus hábitos de comportamiento, tu religión no te religa con las normas. Hasta el 1130 a.C., las civilizaciones existentes coexistieron con la figura central del momento sin comprender la misión que han de cumplir, porque la autonomía y responsabilidad humana exigen que el individuo se cumpla o se realice humano en entera libertad y que descubra su origen, identidad y propósito por sí solo. Las figuras centrales asumen voluntariamente esa tarea. Se les puede imitar, pero no es suficiente con imitar al líder. Es necesario realizarse el líder, apoderado y autor de tu autoridad. El único cristiano verdaderamente cristiano fue Cristo. El único budista verdadero fue Buda. El único confucionista verdadero fue Confucio. El humano ha de realizarse sobre la comprensión de las normas de la naturaleza humana comprendidas por el individuo. Así unos adquieren una responsabilidad mundial, otros continental, otros nacional, otros regional y otros de su comunidad o tribu consanguínea, pero todos y cada uno han de realizarse en las normas de la naturaleza humana para normalizarse en ellas. Y para eso deben descubrirlas y comprenderlas. El ser humano naturalmente normado no es tarea fácil, exige un principio de la investigación precoz desde los 4 primeros años de vida para disponer a los 12 en la adolescencia de los recursos de información necesarios para superar la tentación del máximo apetito, del apetito intergenital prematuro. Si no lo supera, pierde su integridad. El núcleo gestor de la especie humana se establece con 7 afectados, 4 abuelos, 2 padres y un hijo. Y se perpetúa con 8 afectados, 4 abuelos, 2 padres y 2 hijos, masculino y femenino, 4 masculinos, 4 femeninos. Los 7 involucrados deben complementarse en la unidad vincular establecida mediante el convencimiento mutuo y la confianza establecida en el respeto a la responsabilidad que han de cumplir hasta completar su genoma humano. El genoma humano, al igual que cualquier otro genoma, contiene la información necesaria para cumplir su finalidad específica. El único ser libre capaz de descubrir dicha información con su inteligencia es el ser humano, porque es autónomo y responsable. El padre ausente o la madre absorbente pueden poner en peligro la normalización del niño y transformar la familia en disfuncional. La sobreprotección o absorbencia y la indiferencia o ausencia son dos extremos de cuidar en las relaciones humanas. Y en la familia originaria, estos excesos y carencias se establecieron y acostumbró a los descendientes a perpetuarse en ellos. Excesos y carencias derivadas del descontrol del celo y las virtudes, excesos y carencias derivados del descontrol de los apetitos del instinto, que deben ser ajustados y restituidos. El fundamento establecido por Noé es adquirido por Abraham, quien asume la posición de figura central de la historia, y con él se inician 3 vertientes importantes en la trayectoria de la historia: el hebraísmo, el cristianismo y el islamismo. Ismo es actitud, egoísmo, altruismo, etc. Tendencia, cristianismo, atletismo, etc. Es decir, Abraham asume desde muy joven, a los 10 años, la tarea de establecer una familia funcional vinculada en el convencimiento de los valores absolutos atribuidos a una sola deidad, contenedor eterno e infinito de la máxima conectividad en plenitud, justicia y bienestar, y logra superar el peso de la tendencia politeísta familiar y asumir el convencimiento monoteísta ajeno al convencimiento social existente. La trayectoria de Abraham es extensa y podemos estudiarla en otro apartado. Lo importante es que logra establecer el vínculo filioparental mental. Abraham es fiel a los valores absolutos, logra establecer el vínculo filioparental físico con Isaac al aceptar ser ofrecido en sacrificio. Isaac fue capaz de superar la vida por la conectividad afectiva con su padre Abraham, de ese modo puso el vínculo afectivo por sobre los apetitos del instinto que lo impulsaban a temer, a defenderse o a huir del altar donde estaba siendo ofrecido, iba a ser asesinado. Sobre esa base, Abraham supera ciertas condiciones de celos al ser tomada su esposa por el rey y establece con Sara los vínculos fraterno-conyugal y parentofilial, transformándose en padre de la fe. Es decir,
Abraham pudo establecer una familia funcional completa. Cumplió con los vínculos filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales. Abraham reconoce que Noé cumplió su misión y que debía asumir la restauración del fallo de su hijo Cam. Por eso tomó a su hijo Isaac y lo llevó al monte Moria para ofrecerlo en sacrificio. Isaac tenía 15 años y durante 3 días de camino preguntó: ¿dónde está la ofrenda? Isaac debió suponer que la ofrenda era él, pero asumió y nunca se opuso a su padre. Al asumir, restauró el respeto, la confianza y el vínculo afectivo incondicional filioparental. Abraham, al observar la confianza y vinculación completa de su hijo Isaac, no necesita ofrecer su vida. Isaac adquiere el mérito de su padre. El modelo de familia se compone de 3 generaciones: abuelos, padres e hijos. No estableció el modelo de familia unida e incondicional a nivel de abuelos. Abraham lo cumple a nivel de padres con Isaac y Jacob lo trata de establecer con sus 12 hijos a nivel de tercera generación. En la familia de Noé falla su hijo Cam al burlarse de su padre. Al frustrarse el proceso, la historia indemniza ese error durante 400 años. Abraham cumple su misión con su hijo Isaac y su esposa Sara, pero Jacob no completa su misión al preferir a Raquel por esposa y no aceptar a Lea, ofrecida por su tío Labán, en forma incondicional. El error de Jacob obligó a indemnizar el curso completo del proceso 12, 4, 21 y 40. El error en la tercera generación impidió la realización completa del modelo familia incondicional en el afecto vincular o familia funcional. La primera familia original debió establecerse funcional, en base al establecimiento de estos 4 requisitos o normas de conducta. Ser incondicional ante el máximo deber necesario. Mantener el dominio sobre las virtudes, el celo y los instintos. Mantener la posición de autoridad o de autor de los máximos valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber. Y multiplicar el bien común sin reclamar, sin acusar o sin rechazar las responsabilidades a cumplir. Si todo humano es incondicional ante la máxima necesidad válida para todo, se reducirán las obligaciones al mínimo porque casi todo se cumpliría en el momento necesario y eso permitiría la creatividad de las personas. Si todo humano controla y domina la prudencia, firmeza y templanza, no existe posibilidad alguna de conflictos de interés, conflictos afectivos o conflictos de comportamiento porque ambas partes obran en pro del máximo bienestar de la totalidad. Si todo humano multiplica el bien común sin reclamar, reparando sin acusar, resolviendo sin rechazar, restituyendo, la sociedad estaría y se sentiría en paz, segura y satisfecha. Abraham estableció una familia modelo que debía completarse con el modelo de sus descendientes.